Comparto con ustedes mis reflexiones en torno al pensamiento de Michel Foucault y la interpretación que él hace del cuadro de Las Meninas de Antonio de Velázquez. Michel Foucault, filósofo, historiador de las ideas, psicólogo y teórico social francés, es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales. Fue influido profundamente por la filosofía alemana, en especial por Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Foucault intentó analizar la historia de las maneras como en nuestra cultura los hombres desarrollaron un saber sobre sí mismos. El punto central de sus investigaciones fue la de analizar cómo los saberes estuvieron asociados con ciertas técnicas particulares o prácticas que los hombres emplearon a lo largo de la historia para conocerse a sí mismos. El método empleado por Foucault para cuestionar las relaciones de poder en los saberes es el genealógico. Por genealogía se entiende el instrumento que nos permite comprender la génesis y las transformaciones de los sistemas implícitos que, aun cuando no seamos conscientes de ello, gobiernan nuestras vidas, desde la conducta hasta nuestra manera de pensar. La genealogía está a favor de una teoría crítica al servicio de la verdad, en tanto que desoculta las políticas y los intereses de grupos hegemónicos que se apoderan de los discursos con pretensiones de verdad y efectúan un adoctrinamiento a través de la educación, los medios de comunicación, la opinión pública y de las diversas técnicas de poder como son los discursos de los saberes. Así pues, la genealogía del poder Foucaultiana busca, a través de un análisis histórico, descubrir las condiciones que dieron nacimiento a los saberes, pero también a los mecanismos de dominación. Se debe aclarar que Foucault no se ocupa del problema del poder en primera instancia, sino de la forma de construcción de aquello que llamamos sujeto. Pero como éste está inmerso en las relaciones de producción y de sentido, también se encuentra sumergido en problemas de poder. La crítica de Foucault es en contra de la forma de poder que transforma a los individuos en sujetos, es decir, en categorías, en una individualidad propia, ligándolos a una identidad. De esta forma, el término sujeto empleado por Foucault debe entenderse de dos maneras: un sujeto sometido al otro por la mirada, por la vigilancia, que tiene por objeto su control y dependencia, y un sujeto unido a su propia identidad por la conciencia o conocimiento de sí. Una de las metáforas que Foucault usa para explicar estas ideas yace en los elementos y composición con las que Diego de Velázquez construye su cuadro Las Meninas. Después de una inspección detallada del cuadro, Foucault concluye que el objeto que representa el pintor es doblemente invisible. En efecto, dicho objeto no está representado directamente y no lo podemos ver en la pintura, en el lienzo representado en la pintura. Este juego de imágenes crea una relación de reciprocidad entre el espectador y el cuadro. El espectador no sabe cuál es el objeto que se está representando, o si él mismo es el objeto de representación. Sin embargo, el objeto de representación sí está en el cuadro, reflejado en un espejo que nadie está mirando. De esta forma, la pintura logra traer lo invisible al plano de representación. Los reyes son invisibles y sin embargo son el centro de la representación. Ellos constituyen el elemento que se encuentra adentro, en el reflejo del espejo ubicado dentro del cuadro, y afuera, en el punto externo del cuadro. Este elemento, a la vez interno y externo, en tanto que está ejerciendo fuerza desde afuera, es el que organiza toda la escena y le da sentido. La realidad, aunque no es aparente, hace posible la representación. En el cuadro hay tres elementos que hacen evidente la existencia del objeto representado: el pintor, el que aparece dentro del cuadro; el hombre en la puerta; el reflejo en el espejo. De esta forma, el objeto representado se libera de la representación y es posible entender su forma pura, es decir, su contribución a la estructura del conocimiento. Así,
se da una doble representación en la que Velázquez honra al rey, aunque éste no está directamente representado en el cuadro. La verdad del cuadro reside en representar la representación y darle un lugar de privilegio duplicándola. Velázquez encontró una nueva manera de representar la trascendencia, de modo que lo que trasciende es más importante que lo visible. Únicamente nosotros, los espectadores del cuadro, podemos conocer la importancia de lo trascendente gracias a la doble representación. Foucault compara la sociedad moderna con el diseño de prisiones llamadas los panópticos. En este modelo de prisión, un solo guardia podría vigilar a muchos prisioneros, mientras él permanecía oculto a la mirada. Foucault sugiere que en todos los planos de la sociedad moderna existe un tipo de prisión continua, desde las cárceles de máxima seguridad, los trabajadores sociales, la policía, los maestros, inclusive nuestro trabajo diario y la vida cotidiana. Todo está conectado mediante la vigilancia de unos por otros. Por eso se hace necesario poseer herramientas de análisis para conocer dónde se ha afianzado el micropoder, para mostrar el tipo de saberes que justifican aún la barbarie, que nos impulsan a consumir haciéndonos éticamente responsables de la degradación de lo humano. La tarea del filósofo contemporáneo intempestivo sería la de hacer visible lo que está oculto por alguna ideología o saber. Ello ciertamente requiere la capacidad de pensar en el límite de lo aprendido y conocido, de elaborar una sospecha que va más allá de lo aceptado de manera acrítica.